Estos días ha sido noticia en Colombia el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial para las elecciones del año 2026. Lo que llama la atención es que minutos antes del atentado, él estaba hablando sobre la necesidad de que los ciudadanos de bien puedan tener armas, debido pues al aumento de la inseguridad en el país. Mire, yo siempre, cuando fui secretario de gobierno, siempre fui defensor de que, a ver, primero, la tenencia de armas no está prohibida en Colombia. Usted puede tener un arma en su casa, pero no se lo dejan portar, ¿cierto? Y yo en Bogotá pensaba hace unos años, cuando era secretario de gobierno, que prohibir el porte de armas ayudaba en una situación muy diferente. Pero ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? Los bandidos. Esos no tienen ningún tipo de... A esos no piden permiso. Conclusión. Lo que vamos a hacer es muy estricto el otorgamiento del salvoconducto y de la posibilidad, pero yo sí creo que el colombiano de bien, que considere la necesidad de tener su arma, lo puede hacer. Es decir, el porte de armas tiene que volver. Y pues esto ha sido tomado por la izquierda a modo de burla, debido a que mientras él hablaba sobre la necesidad de que las personas tuvieran armas, un sicario minutos después le disparara en la cabeza. Y la izquierda colombiana, a raíz de este hecho, pues ha revivido este debate sobre el libre porte de armas y sus razones de por qué deberían seguir prohibidas. Pero vamos a desmenuzar esto un segundo. En Colombia, el libre porte de armas de fuego está prohibido para los civiles, salvo en casos excepcionales autorizados por el Estado, según lo establecido en el decreto 2535 de 1993, la ley 1119 de 2006 y otras normativas relacionadas. El uso de las armas es un monopolio exclusivo del Estado, y para eso se requiere un permiso especial emitido por las autoridades militares competentes para que ciudadanos puedan utilizarlas. Y al tener esto en cuenta, los argumentos de la izquierda sobre prohibir las armas se cae porque en Colombia el porte ilegal de armas está prohibido. ¿Qué significa esto? Que no podemos llevar o tener un arma en cualquier lugar del país. Y el sicario que hizo el atentado lo hizo con un arma ilegal. Esto significa que la prohibición no evitó que este atentado ocurriera. Es evidente que el joven sicario no cumple con los requisitos mínimos para llevar un arma, entre los cuales se encuentran ser mayor de 25 años, en algunos casos excepcionales para mayores de 18, no tener antecedentes penales y que sean verificados por la SIJIN y DIJÍN, aprobar los exámenes médicos y psicológicos, realizar un curso obligatorio de manejo de armas en un polígono autorizado por el DCCAE, justificar la necesidad de portar un arma demostrando peligro de muerte o grave daño personal, respaldado por documentos probatorios como denuncias ante autoridades. Y por último, presentar una carta dirigida al jefe del DCCAE con datos personales y detalles del arma a adquirir. Bueno, cuando se habla de el derecho a portar armas, se basa en que las personas tienen la libertad de defenderse
de aquellos que quieren atentar contra su vida o dañar su propiedad privada. Este tema ha sido muy polémico en Colombia, puesto que nuestra historia de violencia, el libre porte de armas ha sido visto como una iniciativa negativa, en parte amplificado por los medios de comunicación y, como ya habíamos dicho antes, por la izquierda. Hasta incluso ha tocado a sectores de la derecha tradicional. Sin embargo, vamos a exponer los argumentos de por qué se debería flexibilizar el porte de armas. Entre los principales argumentos en torno al libre porte de armas para uso civil es que ayudan a disminuir los casos de crimen y sicariato en los países que más lo sufren. Por ejemplo, en Brasil, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública y otras fuentes, como el Atlas de Violencia del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA, los homicidios en Brasil disminuyeron en un 22,6% en 2019, en comparación con el año 2018, pasando de aproximadamente 64.000 a 47.503 muertes violentas, y coincidiendo con las políticas de Bolsonaro de una mayor flexibilización del libre porte de armas. Otra cifra es que la tasa de homicidios en países donde el porte de armas es legal, como en los Estados Unidos, donde la tasa es de 4,5 por cada 100.000 habitantes, mientras que en países donde es más restringido, como en Colombia, la tasa de homicidios es de 26,05 por cada 100.000 habitantes. Y esto teniendo en cuenta que Colombia es un país de 50 millones de habitantes y Estados Unidos es de un país de 300 millones de habitantes. Pero aún así, Colombia, teniendo aún menos habitantes, se cometen más homicidios. Otra de las razones de por qué es importante el derecho al porte de armas es porque prevén que se alcen tiranías. Por ejemplo, una vez se concretó la Revolución Rusa, Lenin, siendo el primer presidente de la URSS, promulgó a través del Consejo Comisario del Pueblo que los ciudadanos soviéticos entregaran sus armas al Ejército Rojo y al Estado. Algo que con el tiempo se confirmaría como uno de los peores crímenes en la historia, ya que en Rusia, pues los comunistas llevaron a cabo un total de 20 millones de muertes y que se hubieran evitado si los ciudadanos hubieran podido tener armas para derrocar ese gobierno asesino. Algo que sucede también en las dictaduras actuales como las de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, con historias similares de gobiernos que han llevado a cabo masacres en masa contra los ciudadanos indefensos que tienen prohibido el derecho a llevar armas. Como podemos ver, para los comunistas el control sobre la tenencia de armas en la población es fundamental, puesto que al ser desde un principio herramientas para alcanzar una revolución, son un arma de doble filo para ellos, ya que se convierten en una amenaza
porque como dicen por ahí, les salió el tiro por la culata y pueden terminar siendo derrocados de la misma manera que ellos lo hicieron alguna vez. Por eso, desde mi punto de vista, cualquier verdadero líder de derecha debe defender el derecho al libre porte de armas. Pero vemos que, sobre todo en el caso de Colombia, eh, figuras de la derecha, entre comillas, como Álvaro Uribe o Iván Duque, eh, han demostrado que no están a favor de este derecho, como se vio reflejado en el 2022 cuando se revivió este debate y como uno de los asesores de Iván Duque, René Guarín, recomendó al presidente no generalizar el libre porte de armas. A eso le dicen derecha y la izquierda dice que se debe prohibir las armas. Entonces, eh, es un poco ilógico. Entrarían en concordancia con líderes como Lenin o Mao, pero bueno, también es algo que pasa en Venezuela, como con líderes de supuesta derecha como María Corina Machado, ya que muchos no saben, pero ella apoyó la ley de desarme eh, en Venezuela. Y pues esto de alguna manera ayudó o benefició al régimen, quitándole la posibilidad a las personas de armar milicias para derrocar a la dictadura. ¿Por qué creen que no ha existido una dictadura en Estados Unidos en toda su historia? La realidad es que si un grupo de guerrilleros comunistas decidieran realizar una toma en alguna ciudad de Estados Unidos, serían aniquilados en menos de 5 minutos. Esto me lleva a recordar la película de Amenaza Roja. Alerta de spoilers. Es una película que trata de una invasión y ocupación por parte de fuerzas armadas conjuntas de Corea del Norte, Rusia y China en suelo estadounidense para instaurar una dictadura comunista de forma inexplicable. Pero el punto es que en la película los soldados del Ejército de Liberación de los Estados Unidos le comunican al grupo de muchachos que los estadounidenses están luchando por su libertad y que Texas es un infierno. Están luchando por su libertad precisamente porque tienen en su poder las armas. Salir después de comer. Somos los Wolverines. Eso me temía. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó con nuestras defensas? Fueron eliminadas. Hechas mierda. Hay una nueva clase de arma que causa un enorme pulso eléctrico. Todo se desconectó y jamás volvió. Redes quemadas, subestaciones ahogadas. Acabaron con las grandes ciudades con bombas tácticas no nucleares. Y aterrizaron tropas donde necesitaban presión táctica. ¿Qué hay con los rusos? Ellos controlan toda la costa este. Sabemos que proveyeron de armas y naves, pero Corea del Norte aseguró el norte del Pacífico. ¿Entonces se acabó? ¿Se acabó? ¿Qué es esto? ¿Un rifle? Así es, muchacho. Un Marine y su rifle. Es el arma más sacamierda del mundo. Y sigo respirando, así que no se ha acabado. Para nada. Y por suerte mordieron más de lo que pueden masticar. Gran parte del país sigue libre y en pie de lucha. ¡Hurra! De Michigan a Montana, de Alabama a Arizona, siguen siendo libres ahora. Estamos a solo 60 kilómetros de la frontera. Así es. Y otros lugares también quieren hacer lo mismo. Hay guerra abierta en Florida. La frontera México-Texas arde hace semanas.
Todo por gente como ustedes. Marcaron la diferencia. Claro que ustedes son la diferencia. Otra de las razones importantes es el historial de violencia de este país. En 200 años de historia republicana y violencia sin fin, el Estado ha intentado sin éxito controlar la tenencia de armas en la población y de esta manera alivianar el conflicto interno colombiano. Pero pareciera que la solución es que se debería hacerse justamente lo contrario. Como decía Einstein, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Un ejemplo de que la prohibición y control estatal de las armas no funciona, por supuesto, es los Estados Unidos, donde en ciudades demócratas o progresistas como Nueva York o Chicago se han propuesto limitar el porte de armas, además de que no existe ni una sola armería en esas ciudades, pero las armas llegan de otros estados. Haciendo la comparación en Colombia, como las armas están prohibidas, los grupos delincuenciales, ya sean guerrilleros, paramilitares, no tienen de otra que comprarlas de manera ilegal o robárselas al Estado. Frente al argumento de que al legalizar las armas generaría más violencia, es un argumento fácil de desmentir, puesto que precisamente el libre porte de armas restringe que los delincuentes puedan tenerlas al estar obligados a presentar un montón de antecedentes criminales y pruebas psicológicas. Entonces, por obvias razones, un paramilitar, un miembro de las FARC o de un cartel no podría acceder a ellas y solo los ciudadanos seguidores de la ley puedan obtenerlas. Pero desde mi punto de vista, creo que es más seguro con un Estado fuerte y ágil que se asegure que las armas lleguen a los buenos y no a los malos, y no solo desde el sector privado. Desde ese punto de vista sería un estatista, pero ese es otro tema. Ahora me pregunto, poniéndome en la posición de un militante de izquierda en el caso de los paramilitares en Colombia, ¿cuántas vidas se hubieran salvado si las víctimas hubieran tenido armas para defenderse de ataques sorpresa de grupos guerrilleros y paramilitares? Muchas personas tuvieron que abandonar su propiedad privada, producto de años de trabajo, a manos de unos delincuentes que por el hecho de que no haya porte legal de armas sean los únicos, junto con el Estado, en llevarlas. Desde mi punto de vista, es mejor morir defendiendo tu familia o tu propiedad privada de toda la vida y de paso dar de baja a un paraco guerrillero que de ser asesinado impunemente o ser secuestrado. María Zambrano decía: prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. De hecho, esta es la única manera que han tenido los palestinos de bien de defenderse el ejército de ocupación de Israel y de Hamas, financiados por Israel y Qatar. Es que este es uno de los tabúes de los que nadie quiere hablar. Los paramilitares no son de derecha, puesto que atentaban contra la propiedad privada, un derecho fundamental al robárselo a los campesinos, como lo hace cualquier comunista de bien, además de que en sus filas estaban integrados por exguerrilleros del EPL, y lo único que hicieron con sus crímenes fue darle la razón a la izquierda. No acabaron con las FARC, porque su negocio principal era el narcotráfico, no luchar por liberar al pueblo colombiano del comunismo. Y es que hay que tener algo presente aquí, ya que la narrativa de la izquierda en Colombia ha sido muy efectiva.
En Colombia, al menos desde la Constitución de 1886 y la de 1991, el porte de armas nunca ha sido un derecho constitucional o fundamental, a diferencia de los Estados Unidos, donde este derecho está protegido bajo la Segunda Enmienda. Esto significa que el porte de armas está prohibido en Colombia y que el Estado tiene amplias facultades para regular y restringir el porte de armas por razones de seguridad y de orden público, y cualquiera que obtenga armas de manera ilegal será penalizado. Como decíamos, al prohibir las armas, a los únicos que les importa un bledo son a los delincuentes. Y por eso es que el sicario que disparó a Uribe es un delincuente porque no tenían los permisos para portar el arma, ya que esto violaba la ley que se ajusta a lo que la izquierda busca, que son prohibir las armas. Por eso, los grupos paramilitares o guerrilleros no les interesa tener los permisos para comprar armas. Nunca han mostrado sus antecedentes porque al hacerlo no podrían obtenerlas, en primer lugar. Y esto, a pesar de lo que en teoría busca la Constitución, no ha disuadido a los grupos al margen de la ley en su búsqueda por armarse. Y es por eso que recurren al narcotráfico y a otros medios para obtener sus armas, ya que al estar prohibidas conseguirlas es más difícil, y de esta manera contribuyen a escalar una guerra sin sentido. Y antes que salgan con una falacia de falsa comparación, sí existen milicias en Estados Unidos, como los Proud Boys, con armas, pero estos, a diferencia de los paramilitares o las guerrillas, compran las armas de manera legal, sin recurrir a dineros del narcotráfico, presentando requisitos como la presentación de antecedentes, etc. Dicho de otra manera, la prohibición de las armas, propuesta por la izquierda, lleva a la aparición de grupos delincuenciales. Por otra parte, el porte de armas empodera a los individuos, que pueden decidir luchar solos o en milicias, mientras que los paramilitares con armas ilegales son grupos colectivistas sujetos a lo que diga un líder, y si deciden en algún momento ir en su contra, son apartados o en algunos casos asesinados. Y es aquí donde la izquierda queda en evidencia que no les importan los campesinos masacrados por los paramilitares, porque al estar a favor de la prohibición de las armas, les quitan el último recurso que tenían para defenderse y depender solo de la seguridad proporcionada por el Estado. Pero según su propia narrativa, el Estado colombiano ha sido tomado por fuerzas corruptas del narcotráfico, pero aún así se esfuerzan en decir que ese Estado tomado por el narcotráfico va a proporcionar una mejor seguridad que ellos por sí mismos. Y es que esto nos lleva a otro argumento importante sobre el libre porte de armas. Los delincuentes, al saber que los ciudadanos están armados, pueden pensárselo 2 veces antes de cometer un crimen. Y es aquí donde quiero poner mayor énfasis, porque como constitucionalmente en Colombia está prohibido el porte legal de armas,
en la práctica solo los delincuentes pueden tenerlas, y eso incluye a los paracos y los guerrilleros, que pasarían a ser solo meros delincuentes sin importar las ideologías. Y si los ciudadanos en los campos hubieran tenido armas, seguramente hubieran disuadido a los paramilitares o guerrilleros de cometer un sinfín de masacres y asesinatos, y no depender tanto de un Estado que está cooptado por el narcotráfico. Cabe anotar que los argumentos en contra de que se apruebe el porte de armas es por la cultura de violencia en este país. Sin embargo, en esto hay un dicho que dice que el que las hace las paga. En Colombia, si un delincuente roba, secuestra, viola o mata, sale libre o le dan impunidad y llegan al Congreso, tal como sucedió con el grupo terrorista FARC. Si esta cultura de violencia es el problema, la causa es un Estado débil que no ha sido capaz de controlarla y en cambio le ha dado concesiones y pista para que lo hagan. Y esto nos lleva a otro de los argumentos fundamentales de por qué se debe aprobar el porte de armas, y es que el Estado y las fuerzas policiales no tienen la capacidad de dar seguridad a todos, y más tratándose del Estado colombiano por su corrupción y debilidad. Mientras ocurren hechos violentos, la policía tarda mucho en llegar. Las fuerzas del orden no pueden estar encima cuidándonos a todos. Por eso las personas deberían tener armas para que se defiendan solas y no depender tanto del Estado.